Esto es La Opinión Hoy. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Carlos Millet y en esta ocasión quiero informarles que este Día del Trabajo, la campaña de la candidata presidencial Kamala Harris y el candidato a la vicepresidencia Tim Walz inició una gira para acercarse más a los trabajadores, pero enfocados particularmente en los trabajadores latinos. Desde que anunció su candidatura, ha habido una enorme oleada de apoyo de los sindicatos y los líderes latinos para elegir a la vicepresidenta como presidenta. Esto lo destacó el equipo de campaña en exclusiva para La Opinión sobre cuál fue la razón de este particular enfoque. La campaña también indicó que la candidata demócrata Harris recorrerá el país comenzando en Detroit y Pittsburgh, donde estará con el presidente Joe Biden, mientras el gobernador Walz estará en Milwaukee. Los sindicatos han sido claves para elegir a los demócratas en los estados del llamado Muro Azul, pero no son las únicas entidades donde la fórmula Harris-Walz se ha enfocado, ya que también destacaron la importancia de los sindicatos de trabajadores culinarios, incluso el sindicato de bartenders, entre otros. Se calcula un total de 2.7 millones de miembros sindicales en los estados en disputa. Estos significarían aproximadamente 45,000 votos en estados clave que decidieron la elección de hace 4 años. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. ¿Cómo están? Les saluda Enrique Hernández y ya estamos listos, como todos los martes, para escuchar las mejores recomendaciones en estrenos musicales con Lizeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión. Nos viene a presentar Dale Play. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, Enrique. Buenos días a todos. Esta semana hay un tema que a mí particularmente me hace muy feliz porque debo decir que es una canción que a mi parecer es una obra de arte y me refiero al tema Vivo por ella, que canta Andrea Bocelli y que lanzó junto a Marta Sánchez hace ya mucho tiempo, exactamente en 1996, y que se hizo muy famosa en Latinoamérica. Me atrevo a decir que fue uno de esos temas que puso Andrea Bocelli en la palestra, sobre todo al cantar en español, como dije antes, con la española Marta Sánchez. Pues resulta que Andrea Bocelli decidió grabar o regrabar esta canción junto a Karol G, a la colombiana Karol G, que es una de las artistas latinas más pegadas en la actualidad, sin duda, porque resulta que Bocelli está celebrando 30 años de exitosísima carrera, hay que decir, y está creando o está produciendo un álbum que se llama Duets o Duetos, y este tema forma parte de dicha producción, que también cuenta con colaboraciones con otros artistas de muchísima talla internacional, como Cristina Aguilera, Dua Lipa, Celine Dion, Ariana Grande, Marc Anthony, otro latino, Nelly Furtado, entre otros. Ese álbum va a salir al mercado, Enrique, el 25 de octubre. Pero como dije antes, he estado estrenando varios sencillos y ahora es el turno de este tema junto a Karol G, Vivo por ella. Hay quienes han hecho comparaciones con el tema original o con el primer tema o la primera versión de este tema en español, como dije antes, con Marta Sánchez, que quizás es un poco injusto comparar los dos tonos de voces. Sabemos que Marta Sánchez ha sido siempre muy apreciada o muy aplaudida por una voz tan potente que tiene. Si bien es cierto, Karol G no llega a ese rango, pero creo que el resultado es bastante bueno y también creo que es súper chévere que la gente joven, gente que escucha a Karol G, que le gusta la música urbana, tenga un acercamiento a Bocelli, que como sabemos es un cantante con una voz de tenor, que canta ópera y que bueno, también hace mucha música comercial, pero que tiene una voz muy, muy privilegiada, y que tengan la oportunidad de disfrutarla y con un tema, como dije antes, que a mí me parece una obra de arte. El tema dice Vivo por ella, y quienes no lo saben que pudiesen pensar que es una canción dedicada a una mujer, pero en realidad es dedicada a la música. Es un tema con una letra maravillosa y que de nuevo en las voces de Karol G y de Bocelli creo que queda muy bien. Le invito a que busquen ya el video en YouTube y también el tema en las plataformas, y que esperen, como dije antes, el 25 de octubre para obtener el álbum completo
de duetos de Andrea Bocelli. Interesante que el propio Andrea Bocelli haya dado su visto bueno para que fuese Karol G la elegida para reinterpretar este tema que, como bien dices, se hizo muy, muy, muy famoso en ese dueto con Marta Sánchez. Sí, él incluso dijo, Enrique, no quiero pasar por alto, él dijo, esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G. Así que bueno, definitivamente fue una decisión bien pensada. Y ella por su lado dijo, entre comillas, esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado y cuando me invitaron a cantarla en vivo me sentí como en casa. De nuevo, yo imagino que Karol G, al igual que muchos de nosotros, tienen esa admiración tremenda por un artista como es Bocelli y fue sin duda un honor tremendo cantar al lado de él. Y bueno, sigamos con los estrenos. Tenemos esta vez también a otra G, pero en el caso de Becky G, quien estrenó una canción que se llama Como Diablos. Es un tema que viene al estilo de corridos tumbados, un estilo mexicano de la gente joven, de artistas como ella que quieren cautivar un poco a ese público joven, pero a través de canciones con este tipo de ritmos muy mexicanos. Es una fusión, sin duda, de los sonidos tradicionales mexicanos, pero también tiene esa parte moderna y un poquito más actualizada. La vemos a ella allí realmente haciendo también gala de su voz. Yo creo que ella tiene una voz también muy, muy bonita y se presta muy bien para cantar muchos estilos de música y este no es la excepción. Esta canción, debo decir, va a ser parte de su próximo álbum que ya está a punto de salir. Sería el 10 de octubre cuando el álbum Encuentros va a estar disponible ya para escucharlo. Y también hay que decir que ella está justo a punto de arrancar su próxima gira que se llama Casa Gómez, otro capítulo que según dijo es un homenaje a su herencia mexicana y promete presentar un repertorio completo de éxitos mexicanos regionales y asumo que este tema Como Diablos va a ser parte de dicho repertorio. Ella va a estar visitando sobre todo ciudades donde hay una población mexicoamericana muy, muy notable, como por supuesto lo es California, San Diego, la ciudad de San Diego, va a estar también en Houston, en Phoenix. Así que quienes quieran buscar el tema, está ya disponible en las plataformas. El video, que por cierto está muy interesante, la vemos a ella como una especie de lugar donde se destruyen los carros y hay muchos hombres corriendo de un lado al otro y ella está allí como muy fuerte, expresando un poco lo que significa la canción, que como su título lo dice, es como es una canción muy apasionada de amor y también de desilusión. Y de nuevo, el tema está, como dije antes, disponible en la plataforma y quienes quieran ver, la quieran ver en concierto, ya los boletos están a la venta en la página www.beckyg.com. Así que mucha música para los amantes de Becky G. Pues ahí está una artista más que se sube a esta cresta de la ola del regional mexicano. Sí, sin duda. Y bueno, sabemos que ella es mexicoamericana, así que no es del todo desfasado el que se atreva a hacer este tipo de géneros. Y siguiendo con los estrenos, tenemos a Sebastián Yatra, que yo siento que volvió con este tema un poco a sus orígenes más de balada. Es un tema de balada acústica muy romántica, donde él hace como un paseo por diferentes escenarios en el video para reencontrarse con las chicas de sus sueños, que ya no está allí con él. El tema se llama Los Domingos y él dice, entre comillas, que esta es la canción perfecta para dedicársela a esa persona especial. Marca el comienzo de una etapa hermosa en mi carrera después de 1 año y medio de inspiración escribiendo música. Él tenía un ratito sin presentar ningún tema nuevo. Sabemos también que estuvo un tiempo haciendo bastante música, digamos, urbana, un poco de reggaetón y creo que con este tema, y como lo anunció él mismo, quiere como que retomar un poco lo que fueron los inicios de su carrera que lo llevaron a la fama. Y bueno, el nuevo sencillo viene acompañado también con un video musical que, como dije antes, lo vemos allí como con diferentes imágenes de fondo, ilustrando un poco lo que podría ser una relación que él añora y que ya no tiene. El sencillo ya está en todas las plataformas y el video en su plataforma, en su página de YouTube, para quienes quieran buscarlo.
Que no se diga que en Dale Play no reservamos un espacio para los románticos. Así es, y ya te dije creo que en una ocasión que es uno de mis géneros favoritos, sin duda. Y bueno, para cerrar esta semana, Enrique, nos vamos un poquito o nos apartamos un poquito de lo romántico para hablar del nuevo sencillo de Yailin, la más viral, que como sabemos se mete más en lo que es el campo de la música urbana, un poco del hip hop, diría yo, del rap. Y esta canción tiene un poco de eso, se llama Perdí mi tiempo y es un ritmo muy urbano, pegajoso, con una lírica bastante explícita. Sabemos que Yailin, la más viral, se ha hecho famosa no tanto por su música, sino por sus escándalos. Estuvo casada con Anuel AA, a quien le tuvo una hija, un matrimonio que duró muy poco tiempo, que terminó con muchos escándalos, con muchas acusaciones de parte y parte. Luego la vimos acompañada un rato con una relación todavía más polémica con Tekashi 69, hubo golpes, hubo acusaciones, hubo hasta arrestos en esa relación y parece que según las últimas informaciones ya no están juntos, ya esa relación se acabó, aunque parece que en este caso por lo menos lo supieron hacer un poquito más en silencio, sin tanto alboroto, pero pareciera que este tema es un poco dedicado a él. Dice, perdí mi tiempo, en la letra dice, yo le entregué todo y al final nada valió la pena. Y entonces es un tema así como que explora el desamor y la decepción. La vemos a ella en un video que ya está disponible, vestida de novia en un altar, disparándole con un arma a quien se suponía iba a ser su esposo. De nuevo, mucho drama, mucho desamor, con letra muy explícita, muy al estilo de Yailin, la más viral, quien como sabemos hace un par de meses estrenó su último álbum que se llama Resiliencia, y a quien le ha ido bastante bien en los últimos años, a pesar de todos sus escándalos de relaciones amorosas. Digamos que apelando al sarcasmo, se aparta un momentito de las notas que siempre da y se da un tiempo para hacer música. Así es, se da tiempo para hacer música, aunque sabemos que hoy en día hacer música toma mucho menos tiempo y mucho menos producción que antes, y el resultado a veces no es el esperado, pero bueno, hay quienes les sigue gustando este estilo de música, hay quienes aprueban y disfrutan este tipo de producciones, así que hay que darles un poquito de todo, como dicen. Y para ellos es esta sección. Muchísimas gracias, Liz, por tus comentarios. De nada, Enrique, conversamos la próxima semana. Ella es Lizeth Pérez, aquí en La Opinión Hoy. Y en nuestra sección Pulgar Arriba, les cuento que un caballo perdido que se escapó en una zona rural remota de Alberta, en Canadá, fue encontrado después de un viaje increíble. Flex es un caballo campeón de resistencia y un compañero inseparable de Houston Pearce, residente de la pequeña aldea de Bragg Creek en Station Flats. Pero no importa cuán estrecho sea el vínculo que uno tenga con un caballo, cuando estos se asustan, se asustan. Flex se escapó después de sufrir una picadura de abeja mientras Houston lo ensillaba. Corrió tan rápido y tan lejos que Houston perdió de vista y de oído el paradero de su caballo. Así comenzó una búsqueda frenética que se prolongó durante días. Al principio, Houston salió con su bicicleta a recorrer los senderos alrededor del área de uso diurno de West Bragg Creek, pero cuando no encontró señales de Flex, él y su esposa recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda. Muchos de sus amigos provienen de la comunidad de caballos y se sintieron profundamente angustiados. La búsqueda continuó y un día, el rastreador profesional Terry Grant, quien protagonizó 6 temporadas de la serie de televisión canadiense Man Tracker, llegó a la ciudad para ayudar. Grant, un vaquero de corazón, también pudo simpatizar con la difícil situación de los Pesh y se tomó el día libre de trabajo para ir a Bragg Creek y ayudar. Grant afirmó que básicamente buscar un caballo implica buscar las cosas que ellos necesitan: agua, buen forraje y sombra. La búsqueda se completó con un pequeño avión que demostró ser la diferencia definitiva para localizar a Flex. El vecino y piloto vieron un caballo con una silla de montar sentado en un claro, bostezando y masticando, una señal de liberación de estrés. Houston había comprado a Flex hace 10 años después de una carrera fallida como caballo de carreras. Era tímido y nervioso con la gente, pero Houston forjó un vínculo con él que les permitió ganar varios campeonatos de resistencia.
Describe al caballo como su mejor amigo y se puede asumir que el caballo diría lo mismo, una amistad que merece un pulgar arriba. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Edición de video, Ana Karen Alvarado. Rafael Cores es el productor ejecutivo.